Bernardo Elfman. Sí, Charlie, en estos momentos vamos a hablar con Analía Kim, que es la coordinadora de comunicación de ACNUR. ¿Qué es ACNUR? Es la Agencia de las Naciones Unidas encargada de garantizar la protección a las personas refugiadas, solicitantes de condiciones de refugiado, desplazadas internas y apátridas. Ya la tenemos en la línea, podemos saludar a Analía Kim, bienvenida a la Radio Pública de Marcos Paz. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Sí, Analía, te saluda Bernardo Elfman. Te quiero consultar lo siguiente porque se viene un festival, una jornada que tiene que ver justamente con el Día Internacional de la Mujer, ¿es así? Exactamente, sí. Justamente nosotros desde la ACNUR, como vos bien decías, somos la Agencia de la ONU para los Refugiados, que tenemos sede aquí en Buenos Aires, pero somos una oficina regional, así que cubrimos 6 países de la región, entre ellas obviamente Argentina, pero también Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, y esto lo quería aclarar porque para nosotros es muy importante tener en Buenos Aires este espacio, el festival, el primer festival que hacemos por las mujeres refugiadas, el 8 de marzo, participando y sumando también nuestra acción y nuestro evento en el marco del Día Internacional de la Mujer. Como vos mencionabas, sí, va a ser en un festival con participación de artistas invitados, bandas de música, donde también va a haber una feria donde se van a exponer las historias de distintas mujeres refugiadas que viven aquí en el país, presentando su trabajo. En fin, es un espacio abierto porque es de acceso libre y gratuito en Ciudad Cultural Conex, para dar a conocer y visibilizar la historia de distintas mujeres que para nosotras son heroínas, ¿no? Así es. Te consulto siguiente porque la verdad que llama la atención el número, no lo sabemos, ¿no? Y es altísimo, estamos hablando de más de 6.000 solicitantes de asilos y personas refugiadas en la Argentina, ¿es así? Sí, es así. Creo que es importante también mencionar un poco, a veces un poco aburrido, pero sí. Es importante aclarar que se entiende por personas refugiadas, que se entiende, ¿no?, también por aquellas personas que están en un proceso de solicitud, digamos, de la condición de persona refugiada, ¿no? Pero sí, en la Argentina existe esa cantidad de números. De hecho, estamos actualizando los últimos números, con lo cual puede ser que sea un poco más, pero una persona refugiada en principio es aquella que goza, digamos, de la protección internacional del Estado argentino, porque ha tenido que escapar, porque se le reconoce, digamos, que ha tenido que escapar de su país por razones de amenaza a su vida, ¿no? Porque en su país corría riesgo su vida por distintos motivos de raza, religión, entre otras causas. Y solicitantes de asilo son aquellas personas que aún no han sido reconocidas legalmente, jurídicamente por el Estado, bajo la condición de refugiados, pero que están en ese procedimiento. Entonces, entre refugiados y solicitantes de asilo sí podemos hablar de esa cantidad que vos mencionabas. Así es. Aquí, por ejemplo, un comunicado que tenemos, hablas y das fe de personas que han tenido que ser refugiadas en nuestro país, ¿no? Como Martín, que llegó de Congo, o Fátima, que escapó de Siria cuando un autobomba explotó tan cerca de su casa que sintió que era la única posibilidad para seguir viva era irse lo más lejos posible, ¿no? Exacto. De hecho, bueno, son algunas de las historias. También es importante señalar que en el mundo, a nivel global, estamos hablando de 65,6 millones de personas, hoy en día más, que fueron forzadas a desplazarse de sus hogares, ¿no? Ya sea por causa de persecución, por conflictos, por violaciones de sus derechos humanos, etcétera. Y la verdad que con este festival lo que nosotros queremos hacer es visibilizar la situación particular que sufren las mujeres, que aún, o sea, que en este contexto ven sus derechos aún más vulnerados, ¿no? De estos 65,6 millones que te mencionaba, hay que tener en cuenta que casi alrededor de la mitad son mujeres y niñas.
Entonces no es algo menor y tienen, digamos, una problemática particular que no conocemos o no es conocida lo suficiente. Por eso nosotros hablamos de historias de heroínas, como los 3 casos de Martina, Line y Fátima que vos mencionabas, Sí, sí. Que son, no sé, no son solamente números, ¿no? Eso es lo que nosotros siempre tratamos de rescatar. No estamos hablando de números o estadísticas nada más. Atrás Sí, de sí. ese número estamos hablando de historias particulares, de personas que podríamos ser cualquiera de los que estamos acá, que por alguna razón un conflicto que estalla de un día para otro tenemos que salir corriendo, como le pasó a Fátima, que Claro. explotó un día un coche bomba y se dio cuenta de que era momento de partir, ¿no? Con mucha tristeza y con mucho pesar, pero para justamente poder salvar su vida. Entonces, bueno, un poco volviendo a la idea del festival que nosotros queremos hacer, es poder visibilizar esas voces de las mujeres que están aquí, pero también de las mujeres que en el mundo tienen que atravesar a veces rutas que están llenas de riesgos. Nosotros hablamos de contextos a veces tal vez un poco más distintos que los de nuestro país, en donde, por ejemplo, las mujeres tienen que recorrer kilómetros y kilómetros o hacer largas jornadas para, por ejemplo, ir a buscar agua, y que en ese trayecto pueden atravesar distintas situaciones de riesgo. Muchas de las mujeres son expuestas a situaciones de violencia sexual o física, inclusive psicológica. Hay situaciones también de explotación sexual y laboral que se cometen o son perpetrados por grupos delictivos. En algunos casos hasta, digamos, las mismas personas de su propia comunidad o sus familiares. Entonces, el tema de las mujeres refugiadas es un tema muy importante para nosotros, que queremos visibilizar, y bueno, y lo hacemos a través de este festival el 8 de marzo. Analía, Charles Escobar te saluda, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Sé que estaba escuchando atentamente, ¿no? Lo que decías, y me parece tremendo. Detrás de cada uno de estas personas, detrás de cada una de estas mujeres, no solo hay la historia particular de esa mujer, sino que está la historia particular de toda la familia, ¿no? De cada una de esas mujeres y de cada uno de esos refugiados, de manera tal de que no son a lo mejor 6.000 historias las que solicitan refugio en la Argentina, sino que debe haber muchísimas más, es decir, cada una de esas 6.000 se debe multiplicar por 3, por 4, por 5, por 10, vaya uno a saber por cuánto. ¿Cómo es la situación en la Argentina de estas refugiadas? Es decir, ¿consiguen trabajo? ¿No lo consiguen? ¿Consiguen vivienda? ¿Están a la deriva? ¿El gobierno ayuda? ¿Hace oídos sordos? ¿Mira para otro lado? ¿Pone trabas para darles la condición de refugiadas? Bien. Me parece muy interesante tu observación respecto a que, claro, no son solamente historias individuales, sino que atrás de ello, obviamente en muchos casos hay familias. De hecho, justamente la historia de Martín es la historia de sus 10 hijos y su marido también, ¿no? También a veces yo pongo un poco, para ponernos en los zapatos de estas personas, cuando vemos en los medios las imágenes de los barcos que tratan de cruzar el mar, y digo, por eso yo hablaba de mujeres heroínas, en el sentido de que cuando una madre, o inclusive obviamente también un padre, ¿no?, tiene que tomar la decisión de subirse a un barco sin saber si va a llegar con vida o no al otro lado de la costa, porque considera que hacer eso es mucho más seguro que quedarse donde están. Entonces, obviamente que sí, estas historias solamente reflejan una parte de la problemática y de la crisis mundial de los refugiados en el mundo, y para nosotros es una buena forma de poder presentar obviamente la particularidad de la problemática de las mujeres, pero también de todas las personas refugiadas que hoy se ven forzadas a desplazarse alrededor del mundo, en Europa, en nuestro continente y en el continente africano también. Y volviendo un poco a la pregunta que vos me mencionabas sobre qué sucede con los refugiados aquí en nuestro país, el ACNUR trabaja en estrecha coordinación con la CONARE, que es la Comisión Nacional para los Refugiados, que
que es la entidad aquí en nuestro país que se encarga de todo el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, y es, digamos, la institución pública, la cara visible para aquellas personas que solicitan refugio en la Argentina. Y obviamente que las historias, cada historia es particular. Uno no podría decir que todos los refugiados que llegan a la Argentina pueden resolver los problemas de entrada. Hay que considerar que, imagínense, a mí me gusta poner el ejemplo de ponerme a mí misma en el lugar de la persona que tal vez hoy, estando acá, cada uno en su trabajo, tranquilos, de golpe necesitamos salir corriendo y escapar hacia una frontera a pie o como sea, y pasar del otro lado de la frontera para sentirnos seguros. Uh-huh. Imagínense lo que es para esa persona comenzar desde cero, ¿no? Desde ir a no sé, a las puertas, digamos, de la oficina correspondiente para poder solicitar la condición de refugiado y tener la protección del país a donde uno llega. En algunos casos ni siquiera, digamos, se habla el mismo idioma, ¿no? Por claro. ejemplo, ¿no? En el caso de Fátima, ella no hablaba nada en español, de Alina, que no hablaba nada de español, y tuvieron que hasta poder explicar por qué escapaban de sus países con las trabas, digamos, del idioma y demás. Entonces, hay una serie de dificultades que se generan cuando uno ya llega al país de acogida y necesita reconstruir su vida, ¿no? Es decir, reconstruir su hogar, y no termina solamente en resolver la cuestión habitacional y la inserción laboral, que muchas veces, obviamente que una vez que el Estado garantiza la protección internacional de esa persona, ofrece y digamos, las condiciones mínimas para que pueda reconstruir su vida, ¿no? Entonces, tienen, digamos, por un tiempo determinado acceso a una vivienda hasta que esa persona tenga las condiciones mínimas como para poder comenzar a integrarse a la nueva sociedad, ya sea desde la dimensión cultural o social, o inclusive lo que decía, con clases de idioma español, etcétera. Pero lo que hay que entender es que estos son procesos que toman su tiempo, que cada historia particular tiene sus desafíos, que hay historias que tal vez son más exitosas que otras. También calculen que muchas veces las familias se ven, digamos, separadas en el conflicto, y no todos llegan juntos al país. Entonces también existe la reunificación familiar, que lleva su tiempo. Muchas veces cuesta encontrar a los familiares en el país de donde han partido las personas que llegan. Entonces no es algo automático, a eso es donde quiero apuntar. Uh-huh. Es un proceso que además no solamente depende del Estado, sino que hay un fuerte también rol de la comunidad y de la solidaridad de la sociedad en general que los acoge, ¿no? Les pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando una persona recibe, o inclusive cuando es solicitante de la condición de refugiado, ya recibe la documentación y puede residir de forma regular en la Argentina, y con eso ya puede ingresar al mercado laboral, uh-huh. puede, digamos, tener una cuenta bancaria. Sin embargo, muchas veces, tal vez por desconocimiento o porque no es, digamos, si bien los números son altos, no son situaciones a las que nosotros estemos tal vez acostumbrados a tratar. Tienen muchas dificultades para poder ingresar al mercado laboral por su documentación, o por ejemplo tienen muchas dificultades para poder abrir una cuenta en el banco. Entonces es como, yo diría, es un trabajo en realidad conjunto de la sociedad, del Estado y bueno, y de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para este tipo de poblaciones. Nosotros por eso el ACNUR trabaja no solamente con gobierno a través de la CONARE, sino también con las agencias socias, que nosotros les llamamos, que son agencias que tienen mucha experiencia de trabajo con población refugiada, que son los que asisten directamente a las personas refugiadas y solicitantes de asilo en nuestro país. Así es. Analia, la verdad que felicitarte por la tarea que haces. Digo, a uno le viene a la mente lo que han vivido los abuelos, ¿no? Exacto. Que a la larga nosotros a veces pensamos la Argentina, obviamente es un país de migrantes, pero si vemos más allá, sí. Calculan que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados surge en 1950, pero claro. Si nosotros vamos más atrás de eso, ¿no?
previo a la creación de la agencia, hay un montón de nuestros ancestros que han llegado antes de esa época y que seguramente han sido refugiados también. Entonces sí, claro, nosotros somos parte de esa identidad y nuevamente, o sea, consideramos que la Argentina es de naturaleza solidaria, y por eso, bueno, confiamos en que el próximo 8 de marzo en Ciudad Cultural Conex puedan asistir y sumarse a nuestra causa. También va a ser una buena ocasión para conocer el trabajo que se hace aquí en el país con las personas refugiadas en general, y también los vamos a invitar a que firmen una petición de una campaña global que estamos organizando, que se llama #ConLosRefugiados. Los invito a que entren a la página web de la campaña, que es www.conlosrefugiados.org, en donde, bueno, estamos trabajando para aunar muchísimas firmas. Creo que hay casi 18 millones de firmas alrededor del mundo que apoyan esta petición, que básicamente lo que solicita es que los estados y los gobiernos garanticen acceso a la educación a los niños refugiados, que faciliten un lugar seguro, una vivienda a las familias que llegan a los países de acogida, y también que facilite la posibilidad de encontrar un trabajo o de recibir capacitación para que estas personas que perdieron todo, absolutamente todo en el camino, puedan reconstruir su vida en nuestros países, ¿no? Bueno. Así que, bueno, les agradezco muchísimo este espacio para poder comunicar esto y, bueno, y los esperamos también. Contá con nosotros, Analía. Contá con nosotros. Muchísimas gracias. Entonces, el próximo jueves 8 de marzo, desde las 18 horas, en Ciudad Cultural Conex, esto es en Sarmiento 3131, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita al Festival por las Mujeres Refugiadas. Analía Kim, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Chao, hasta luego. Interesante.